Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Yahanán número 12, Juan número 12. En este capítulo vamos a ver varias declaraciones de Yahshua. También vamos a ver una voz que viene del cielo, que es Yahweh mismo, que da testimonio de Yahshua y todo mundo lo presencia en ese momento. Los judíos ortodoxos no solamente pretenden matar a Yahshua, también quieren matar a Eleazar, a Lázaro. En el capítulo anterior vimos cómo Lázaro volvió a la vida. Eleazar es el verdadero nombre de él. Y tenemos cómo Miriam derrama un aceite sobre Yahshua y lo unge para prepararlo para su muerte, porque se acerca la fiesta de Pesach, aquí en la fiesta de Pesach, que es que muere Yahshua en esta temporada que estamos leyendo, en este tiempo, llamémosle bíblico. Dice así, en 6 días antes de la Pesach, ves, está acercando la Pesach, faltan 6 días, vino Yahshua a Betania. Casa de los pobres significa Betania, es Bet Aniang. Entonces eso de Bet es casa y Aniaj es pobres. Entonces vino a la casa de los pobres. Tiene un simbolismo también. O sea, es una ciudad que se llama Betania, pero su nombre significa eso, casa de los pobres. Y Yahshua está yendo hacia los pobres. No solamente hacia los pobres en economía, también en espíritu, ¿verdad? Que mucha gente, por desgracia, es pobre en espíritu. Hoy en día también, que no conocen nada de la Torah, que no tienen nada de Yahweh, no comen de esa sustancia, llamémosle, o de esa comida espiritual que los llena, que les da paz, no lo tienen. Y aquí tenemos lo mismo también. Yahshua está yendo a un lugar que se llama Betania. Dice así, donde estaba Eleazar, el que había estado muerto, a quien había vuelto a la vida de entre los metín, de entre los muertos. Entonces está yendo a la casa de Eleazar, de Lázaro, y se van a reunir ahí. Dice en el 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Eleazar era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Eleazar no solamente llegó a ser amigo de Yahshua, junto con Marta y Miriam, era María, mal llamada María, se llama Miriam, sino que él también pasó a predicar, especialmente porque el simple hecho de que él estuviese vivo y que tantas personas lo vieron muerto, tantos judíos ortodoxos que lo vieron muerto y dejaron de ser ortodoxos después de eso, él pasó a predicar también la palabra, por eso lo querían muerto, a Eleazar lo querían matar. En el 3 dice así, entonces Miriam, o María, como lo traducen, Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y, y ungió los raglein, los pies de Yahshua, y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Aquí tenemos que está tomando un perfume de nardo muy valioso. En el capítulo anterior hablamos de otra mujer que hizo lo mismo con Yahshua, que lo ungió, que lloró en sus pies y que con sus cabellos le secó los pies, como que no tenía con qué secarlos, porque ella estaba de rodillas llorando y llorando a los pies de él. Y ella también lo bañó con un perfume. Aquí tenemos que sucede lo mismo, pero es otra mujer, no es la misma. Dice en el 4, y dijo uno de sus talmidín, Yahudá, hombre de Kiriot, ben Shimón. Este Yahudá Iscariot es Judas Iscariote, que le llaman Judas Iscariote, pero no se llama ni Judas ni Iscariote, se llamaba Yahudá Iscariot. Yahudá es el nombre de la tribu que traiciona a Yahshua, y Iscariot significa como hombre del camino. El camino, bíblicamente hablando, siempre la Torah, pero aquí tenemos que este hombre no anda por el camino realmente, ¿verdad? Su nombre es Yahudá, que es la tribu que lo va a traicionar, y hombre del camino, pero bueno, no anda por el camino, o al menos no por el camino bueno. Continúa diciendo, bueno, de nuevo el 4 dice, y dijo uno de sus talmín, Yahudá Iscariot, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los anillín, a los pobres? Yahudá está juzgando el hecho de que Yahshua lo está ungiendo con este perfume. Y él lo hace por motivos de avaricia, porque él quería el dinero del cual se hubiese vendido ese perfume, ¿verdad? Porque era un perfume muy valioso, era una esencia. Y las esencias en aquel entonces y hoy en día son carísimas, se hacen con muchísimos, muchísimos kilos de una sustancia, perdón, de un tipo de flor o de un tipo de madera olorosa
o machacando algún tipo de planta y demás. Continuamos en el 6. Pero dijo esto, no porque cuidase de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, o sea, él era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Este Yahudá Isquiriot va siendo como un pastor cristiano de hoy en día, ¿verdad? Que pide diezmos y se queda con el dinero. Esto es lo que está haciendo él. Él se está quedando con el dinero de lo que están recogiendo y una parte sí la utiliza para alimentarse y demás. Yahshua por supuesto lo sabe, pero se lo permite. Imagínense que es robarle a Yahweh ahí mismo. O sea, él está viendo los milagros, está viendo todo y sabe que él es Yahweh, sabe que él es el Mashiach y le está robando al Mashiach. Todo Israel ha esperado al Mashiach desde hace muchísimos años. Llega el Mashiach a Israel y Judas Iscariote se pone a robarle, es lo primero que hace. Eso es demasiado, o sea, es demasiado malo. No sé qué tendrá en la mente, pero Yahshua los cogió porque necesitaba seguramente a alguien que lo traicionara porque era parte de las profecías. Y por eso escogió a Judas Iscariote, porque él sabía que lo iba a traicionar. Y también es parte de la traición o el simbolismo de la traición de la tribu de Yahudá hacia el Mesías también. En el 7, entonces Yahshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, todo es como parte de la profecía en que Yahshua tenía que morir y ella lo está ungiendo antes de su muerte. En el 8, y los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, Yahshua está diciendo, yo ya voy a morir. Los pobres siempre los van a tener, siempre los van a tener como para ayudarles, pero yo ya me voy, o sea, me están ungiendo para morir y él está anunciando su muerte. Ahorita le van a preguntar que por qué tiene que morir, o sea, que por qué el Mesías, si dice que tenía que permanecer y tener un reino eterno, por qué Yahshua dice que él tiene que morir. Entonces, ¿quién es él? Le están preguntando más adelante, lo vamos a ver. Dice en el 9, gran multitud de los Yahudí supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Yahshua, sino también para ver a Eleazar, a quien había vuelto a la vida de entre los Metín. Mucha gente de los Yahudí, porque se menciona que son Yahudí, o el pueblo de Israel en general, estaban viniendo a donde estaba Yahshua. ¿Por qué? Porque sabían que Eleazar estaba ahí y era un milagro verlo y todo el mundo daba testimonio en que él estaba muerto y ahora estaba vivo y también vienen a ver al Mesías, ¿verdad? Que es lo más importante. Dice en el 10, pero los Rashei Kohanim acordaban dar muerte también a Eleazar. ¿Ves? Los Rashei Kohanim, o sea, el sacerdocio de la época, los Kohanim, ellos querían matar a Eleazar. ¿Por qué? Dice en el 11, porque a causa de él muchos de los Yahudí se apartaban y creían en Yahshua. Ve, gracias a Eleazar y a que él había resucitado, mucha gente se estaba apartando de las prácticas judío-ortodoxas. Y debido a eso, entonces ellos de nuevo estaban perdiendo poderío, ¿verdad? Ya no tenían ese poder que tenían sobre la gente, ni esa ganancia que tenían también sobre la gente. Dice el 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la Pesach, al oír que Yahshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras. Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído, pero desde Mateo, que lo especifica mejor y siento que está como más específico, más bonito. Ahí les dejo el video, pero aquí también, o sea, aquí también se nos está dando testimonio de que cuando la gente llegó a ese día a la Pesach, porque ustedes saben que el pueblo de Israel tiene la obligación, nosotros como pueblo de Israel, tenemos la obligación de ir al templo, ahorita no hay templo, pero tenemos la obligación de ir al templo a celebrar la Pesach allá, en Israel, no aquí, o sea, no en el país en el que estemos, nosotros hacemos lo que podemos, es verdad. Y si ahorita hubiese Pesach y hubiese templo, les confieso que yo no tendría la economía para viajar a Israel, y menos todos los años, ¿verdad? Porque hay que viajar 3 veces a Israel. Hay que presentarse en Israel 3 veces por año, ¿verdad? O sea, todos los años hay que presentarse. No tendría esa economía, pero el deber es ese y ellos cumplían con ese deber. Entonces, por eso también la Virgen María, Miriam Betula, ¿verdad? Que es su verdadero nombre, Miriam, y Joseph llegaron a la festividad de Sukkot. Cuando nació Yahshua, Miriam, la Virgen María, estaba embarazada y ellos no encontraron dónde quedarse, porque ahí dice que no encontraban dónde quedarse y les dieron una sukkah
para que ella se quedara y el Mesías nació en una suká, cumpliendo con otra fiesta. Aquí tenemos que Yahshua va a cumplir con la fiesta de Pesach, donde se sacrifica un cordero y que también está ligada a la Yom Kippur, ¿verdad? Porque también se sacrifica un cordero para perdón de pecados y demás. Y Yahshua va a hacer, vamos, va a vivir en carne varios de los simbolismos. Uno de esos simbolismos va a ser la muerte. Otro simbolismo va a ser el de Yom Kippur, que ya lo hemos hablado también, que ponen a Barrabás de un lado y a Yahshua del otro lado. Y le preguntan a la gente, mire, ¿cuál dejamos libre, a Barrabás o a Yahshua? Entonces la gente escoge a Barrabás. Eso se veía en Yom Kippur, que tomaban dos cabritos también, y a uno lo dejaban libre y a otro lo sacrificaban para Yahweh. Entonces, todo eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Yahshua los va a cumplir en su carne. Todas esas fiestas tienen una importancia, por eso no se abolieron, porque son fiestas proféticas. Y que se hayan cumplido unas no significa que se abolieron. Y aún así, si se abolieron, imaginemos que no es así, ¿verdad? Digamos que se abolió la pesa porque la cumplió, pero no se han cumplido las otras fiestas que faltan, ¿verdad? Que tienen que ver con las trompetas, con Yom Kippur, digamos, con el ayuno, y que eso es Apocalipsis, en pocas palabras. Tienen su simbolismo, están conectadas, a mi parecer. De nuevo el 12 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la Ha-Pesach al oír que Yahshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hoshiana, Baru Hatá Beshen Yahweh Melech Israel. Vamos a leer esto, pero desde la profecía que está vamos a ver dónde está, pero voy a buscarla. Creo que está en Tejilín, en los Salmos. Aquí es cuando Yahshua entra en Jerusalén montado en un burro. El burro, bueno, en el video yo había explicado todo el simbolismo que tiene esto, que las palmas pueden representar como las palmas de las manos de una persona y al ponerlas en el suelo, la gente lo que está haciendo es como cuando uno pone las palmas en el suelo es porque se está arrodillando, ¿verdad? Es como una muestra de reverencia hacia Yahshua. Y todos están cantando lo que dice este salmo, que bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Que la gente dice, bendito que viene en el nombre del Señor, no, ningún Señor de Yahweh, ¿verdad? Que viene en el nombre de Yahweh. Entonces están poniendo las palmas, hay gente que dice que también tiraron el talit, o que no se refería a palmas, sino que se refería al talit, que ellos pusieron el talit en el suelo, que el talit representa los mandamientos y Yahshua entra en un burro, que el burro es un animal que utilizaban los príncipes, ¿verdad? No es un animal tonto, al contrario, más bien es más inteligente y más fuerte que un caballo. Lo que es más bajo y más lento, pero es más fuerte y más inteligente que un caballo. Es más valioso también económicamente, un burro es más caro. Entonces vamos con el Salmo 118, versículo 26. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Te bendecimos desde la casa de Yahweh. Elohim es Yahweh, y Él ha resplandecido sobre nosotros. Únanse a la festividad de peregrinaje, con ramas todo el camino, hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Elohim, y te daré gracias. Tú eres mi Elohim, te exaltaré. Yo te daré gracias porque me has escuchado y te has hecho mi salvación. Den gracias a Yahweh porque Él es bueno, porque su misericordia continúa para siempre. Este es un cántico, pero vea la profecía que está escondida aquí. Dice, Elohim es Yahweh, Él ha resplandecido sobre nosotros. Únanse a la festividad. ¿Cuál festividad? Aquí estamos en Pesach. Estamos leyendo Juan y vemos que estamos en Pesach. Con ramas por todo el camino, hasta los cuernos del altar. Los cuernos del altar, ¿por qué se mencionan? Que son 4 cuernos. Es porque los cuernos representan como decir, norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales representan como todo el mundo, a eso se refiere, ¿verdad? Los 4 cuernos del altar, y un cuerno bíblicamente no es como decir el cuerno de Satanás, porque eso no es, más bien un cuerno representa autoridad. Eso es como la bestia de Apocalipsis, que tiene 7 cabezas, que a mi parecer las 7 cabezas representan los 7 continentes, porque eso es un sistema global, ¿verdad? Va a ser un sistema que va a reinar en ese momento, es un simbolismo. Y tiene 10 cuernos, para mí son 10 líderes, ¿verdad? 10 reyes que van a gobernar a los 7 continentes. En el 14, después
de encontrar un potro de asno, Yahshua montó sobre él, así como dice el Tanakh: hija de Sión, no temas, mira, tu rey viene sentado en un potro de asno. Sus talmidín no entendieron esto al principio, pero después de que Yahshua fue glorificado, entonces recordaron que el Tanakh había dicho esto acerca de él, y que ellos habían hecho esto por él. Porque ellos no lo recordaban, o sea, no lo entendieron cuando lo hicieron. Eso es porque no se les permitió entenderlo en ese momento, pero lo entendieron después de la muerte de Yeshua y su resurrección. Vea que todo este texto se escribió después de la muerte de Yeshua y su resurrección. Esto no se iba escribiendo conforme se iba haciendo, y ningún libro histórico se va escribiendo mientras va sucediendo. Que los ateos utilizan mucho ese argumento. Muy tonto, por cierto, un argumento tonto. Si alguien les dice, es que hay gente que piensa que la Biblia se iba escribiendo mientras iba haciendo, ¿no? Se escribía después, igual que cualquier acontecimiento histórico. Cualquier libro de historia se espera que se termine la guerra o etcétera, y entonces ahora sí se escribe lo que sucedió, ¿verdad? Pero jamás se va haciendo mientras va pasando, es absurdo. No es un video, ¿verdad? Para ir grabándolo, no, es escribir. Entonces ahí hay pues un fallo muy grande en ese pensar. Ahora vamos en el 17. Y daba edud, daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Eleazar del sepulcro y le volvió a la vida de entre los metín, de entre los muertos. O sea, daba testimonio el hecho de que Eleazar hubiera vuelto a la vida. Ese era un testimonio muy importante, dice en el 18. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, mucha gente había escuchado sobre Eleazar. Eleazar se había vuelto famoso, igual que Yahshua, y ya era muy famoso de todas formas. Muchos milagros, muchas otot, muchas señales. Y estas señales daban testimonio de que él era Emet, o sea, que había verdad en él, que no era un falso profeta. El 19, pero los perushim, los fariseos, dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, o sea, no estamos llegando a nada. Mirad, todos los hombres van detrás de él. En el 20, había ciertos Yahudí. Bueno, aquí dice que eran Yevadim. Realmente estos Yevadim le llaman así como a los judíos que vivían en Grecia, pero no necesariamente era así. Podían ser de cualquier otra tribu de Israel que vivían en Grecia, que habían venido a la fiesta. Esta Biblia lo dice así. Cuando usted lo busca en el texto original, dice los griegos. Había unos griegos nada más, eso es todo. Pero aquí pusieron, bueno, siento yo que se dieron a la libertad de poner Yevadim, que se refieren como a judíos que vivían en Grecia, pero no necesariamente era eso. No sabemos, simplemente dice griegos el texto, entonces voy a leerlo así. Habían unos griegos entre los que habían hecho aliyá a la fiesta de Pesach, o sea, habían subido a Israel para la fiesta de Pesach. Probablemente sí, eran israelitas dispersos ahí en Grecia. Dice el 21. Estos pues se acercaron a Filipos, que era de los hijos de Galil, y le rogaron diciendo: Adón, Señor, quisiéramos ver a Yahshua. O sea, le estaban pidiendo a Filipos que pues se acercaran ellos también a Yahshua, ¿verdad? Para poder hablar con él. Filipos fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Filipos se lo dijeron a Yahshua. O sea, entre ellos dos, entre Filipos y Andrés, fueron y visitaron a Yahshua y le dijeron que había unos griegos que querían conocerlo. Dice el 23, Yahshua le respondió diciendo: ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre se le dará cabot, se le dará gloria. En el 24, amén, amén os digo, que si el grano de trigo no cae en el suelo y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho mucho fruto. Yahshua dice esto refiriéndose a sí mismo, que él va a caer y va a morir, ¿verdad? O sea, que si una persona no muere, por decirlo así, no lleva fruto. O sea, si él no muere realmente, no una persona, entonces dice que llegará el momento en que ya está llegando el momento en que el Hijo del Hombre va a recibir cabot, va a recibir gloria. Y va a ser después de la crucifixión, ¿verdad? O en la crucifixión, bueno, después de la crucifixión, cuando vuelva de los metín, de los muertos. El 25. Dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Está diciendo Yahshua que nosotros, como dice Shaul, nosotros no somos del mundo. O sea, tenemos que
pensar en que no nos vamos a quedar en este mundo para siempre, que esta vida no es todo, o sea, que hay algo más allá. Y hay personas que aman tanto esta vida y este mundo que no les importa perder su alma, o sea, no les importa estudiar, no les importa leer, no les importa hacer los mandamientos, no les importa darle gloria a Yahweh, porque si usted no le da gloria a Yahweh, usted no puede ser parte del reino de él. O si usted le da gloria a Satanás, entonces usted va a ser parte del reino de Satanás, porque usted tiene que elegir. Nosotros estamos aquí en este mundo para elegir. ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir ser parte del reino de Satanás o vamos a elegir ser parte del reino de Yahweh? Pareciera mentira, pero hay gente que prefiere el de Satanás. Entonces de ahí donde van a terminar. Dice en el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Abi le honrará, mi Padre le honrará. Que si alguno sirve a Yahshua, Yahweh nos va a honrar a nosotros. Dice en el 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Mi Padre, sálvame de esta hora. Yahshua les está diciendo, mi alma está turbada, o sea, tengo, no voy a decirlo, no sé, miedo, llamémosle tal vez, llamémosle pesadez. Él siente una pesadez porque sabe que ha de morir, ¿verdad? Entonces él dice, ¿qué le voy a decir yo a mi Padre? Sálvame de esta hora. Dice, más para esto he llegado a esta hora. Y eso también está profetizado, que Yahshua tenía que llegar a este mundo a morir. En el 28, Abi, Padre, exalta tu Shen, exalta tu nombre. Entonces vino una voz de los Shamayín. Lo he exaltado y lo exaltaré de nuevo. Viene esta voz de los cielos. Es muy interesante porque aquí donde yo les decía a ustedes que yo había leído muchas veces, yo la Biblia la he leído varias veces, no sé cuántas, pero sí muchas, hablemos de 9, 10, no sé cuántas veces de principio a fin. Y esta parte no la había notado. Francamente, como que había un velo en mis ojos. O sea, no lo había visto. Y cuando lo vi ahorita y lo leí, yo dije, ay, mira, yo no me había dado cuenta de esta parte donde Yahweh habla desde los cielos. Y la gente lo escucha y la gente da testimonio también de eso. O sea, la gente estaba asombrada en Israel al ver todos estos milagros. Dice, Abi, exalta tu Shen, exalta tu nombre, le está diciendo Yahshua. Está mirando al cielo y le está diciendo, exalte su propio nombre. Y entonces Yahweh contesta desde el cielo. Entonces vino una voz de los Shamayín, de los cielos. Lo he exaltado y lo haré otra vez, dice Yahweh. Dice en el 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. O sea, la gente decía, ¿fue un trueno? Esto lo vimos también con Moisés, que estaban recibiendo las tablas y se escuchaban truenos y los truenos se escuchaban como voces, como palabras y la gente estaba muy asustada, muy asombrada de lo que estaban viendo y ahorita volvió a suceder de nuevo. Va de nuevo el 29, dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían, un malak le ha hablado, o sea, un malak del cielo le habló a Yahshua, le respondió. Ellos decían eso, pero era Yahweh. Dice en el 30, respondió Yahshua y dijo, no ha venido esta col por causa mía, sino por causa de vosotros. Eso es verdad, o sea, Yahshua no necesita escuchar esa voz para que él sepa, Yahshua ya sabe. Yahshua es Yahweh, Yahshua no necesita confirmación del cielo. Lo que ocupa la gente es que se les confirme para que ellos sepan y entiendan. Y muchas cosas nosotros hoy en día lo hacemos por fe. Y es bueno, o sea, es bueno, pero también hay que probar las cosas, hay que probar la gente. Hay gente que dice, sí, yo estudio Torah, pero no saben. O sea, usted habla con ellos y se ve que no saben, o sea, no estudian. O sea, gente no lee. Y es probable que si no lee ni estudia, es probable que menos la haga. Entonces, eso tiene mucho que ver. También un ejemplo, un Shabbat, que usted esté en un Shabbat y alguien, un hermano suyo, quiera hacer cosas en Shabbat, como ir a comprar cuestiones y demás. Se puede ir a caminar, puede hacer muchas cosas, pero no puede ponerse a comprar cuestiones. Entonces, eso es probar a la gente, ¿verdad? Y abuelos prueba y uno también se da cuenta de qué tan fieles son. Entonces eso es importante. Al 39 respondió Yahshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora en el Mishpah be Olán Hasé, ahora el zar de este Olán será echado fuera. ¿Qué dice aquí Yahshua? Dice así en otra Biblia.
Ahora es el momento para que este mundo sea juzgado y el zar, el príncipe, zar de este Olán sea echado afuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces Yahshua está diciendo, es el momento para que el mundo, o sea, el pecado del mundo sea juzgado y que Satanás sea echado afuera. Satanás no fue echado afuera aún, ¿verdad? Satanás va a ser echado afuera cuando leemos Apocalipsis y todas las cosas, pero aún no. Pero Satanás va a perder autoridad sobre el mundo porque él mató a una persona que era justa, que es el Yahshua, torpemente, o bueno, estaba profetizado que tenía que ser así. Y él manipuló todo, a la ceguera espiritual, a los judíos ortodoxos, a Roma, etcétera, para que mataran a Yahshua, ¿verdad? Y al matarlo, entonces mató a una persona justa. Y así Satanás perdió autoridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás, desde Adán y Eva hasta hoy en día y más allá, él va a seguir matando personas que no son justas, o sea, que son personas con pecado, hasta los, como les digo siempre, hasta los mismos bebés heredan pecado. Un bebé tal vez no haya cometido pecado, pero lo hereda. La muerte la heredamos a través de Adán y Eva, entonces sí se heredan los pecados para la gente que dice que no, sí se heredan, por supuesto. Y Satanás mató a Yahshua y Yahshua era sin pecado por completo. Entonces al matarlo perdió su fuerza. Y por eso Yahshua dice esto en el 31. La hora es para juzgar a este mundo. Ahora el zar, el príncipe de este mundo, será echado fuera. La palabra zar también se utiliza en Rusia para los reyes. Al rey no se le dice rey, se le dice zar. Se le decía zar porque ahorita no hay. En el 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yahshua va a ser levantado a la hora de ser crucificado, va a ser elevado en la tierra, que tiene un simbolismo, ¿verdad? Y también aquí Yahshua mismo lo está profetizando, de que lo van a matar. Dice en el 33, y decía esto dando a entender de que la muerte, de que iba a morir. En el 34 le respondió la gente, o sea, la muchedumbre le está preguntando, nosotros hemos oído de la Torá que el Mashiach permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Ben Hadán sea levantado? ¿Quién es el Ben Hadán? Ellos están confundidos, ellos dicen, seguro no es el Mashiach, sino este es el Ben Hadán, como si fuese otra cosa. Y ellos deben de estar pensando de que Yahshua es otra cosa, que no es el Mashiach, sino que es el Ben Hadán y que ese es otro título. Entonces le están preguntando, ¿quién es usted o cómo funciona eso? En el 35. Entonces Yahshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto esté la luz, para que no los sorprenda las Hoshet, las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yahshua les está hablando con parábolas y simbolismos para que no entiendan del todo. Les está diciendo, aún la luz está con ustedes, la luz es Yahshua, la luz de este mundo. Entonces dice, yo todavía estoy aquí entre ustedes, anden conmigo para que no los sorprenda las tinieblas. Dice en el 36, entre tanto que esté la luz, creed en la luz, o sea, crean en Yahshua, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yahshua y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas sotot, tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, mucha gente igual no creía, había gente que sí, había gente que no, pero no dejaban de reunirse alrededor de él. Dice en el 38, para que se cumpliese la palabra del Nabí Yesayahu, que dijo, Adón, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado ¿Y quién ha revelado el brazo de Yahweh? El brazo de Yahweh o la mano derecha de Yahweh es Yahshua. Y esta profecía la dio Isaías. Aquí está Isaías 53:1. Dice así, ¿quién ha creído en nuestro reporte o quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. ¿Por qué tierra seca? Porque la tierra seca es infértil. Y Yahshua creció en tierra seca, digamos, como en un mundo infértil, en un mundo con pecado, veámoslo así. Continúa diciendo, él como raíz en tierra sedienta, no tiene forma, no es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza. Está diciendo de que ya que este Mashiach va a nacer en tierra seca, o sea,
de nuevo, como decir, en tierra desértica, en una tierra que no da fruto, ¿verdad? Una tierra pues infértil. Después dice de que no tenía forma, de que no era buen mozo, de que este hombre no va a ser hermoso. Hay personas que se toman este texto para decir que Yahshua no era atractivo. Es posible que se refiera a esto y que no fuese atractivo para que uno no viese lo atractivo, digamos, lo guapo que era y dijera, ¿cómo admiro a ese tipo tan guapo, ¿verdad? Ese tipo tan atractivo. Y era posible que él tal vez no fuera tan atractivo. Pero eso es una forma de verlo, puede referirse a otra cosa. Dice en el 3, pero su forma era innoble e inferior a la de los hijos de los hombres, un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro, fue despreciado, nosotros no lo estimamos. Ve, la profecía de Isaías, porque estamos leyendo Isaías, dice que él puede verse así, de que no iba a ser atractivo, de que era un hombre inferior a los hombres, tal vez en un sentido físico, no lo sabemos. Un hombre de sufrimiento, ¿por qué? Porque Yahshua sufrió. Dice, con conocimiento de tener enfermedades, no era porque fuese enfermizo, sino porque cargó todo el dolor de la crucifixión y demás. Dice, como alguno de quien la gente vuelve el rostro fue despreciado, nosotros no lo estimamos. Y de hecho no lo estimó, ¿verdad? La gente no lo estimó. Dice en el 4, de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, ¿ve? Cargó con nuestro pecado, voy a decirlo así, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh. Las personas cuando vieron a Yahshua en la cruz pensaron que Yahweh más bien lo estaba castigando, tal vez por mentiroso, como decían los judíos, ¿verdad? Que estaba mintiendo. Y lo tenían ahí para, según ellos, castigarlo. Dicen el 5, pero él fue herido por causa de nuestros pecados. Vea, aquí Isaías está profetizando de que iba a venir un Mesías y iba a sufrir por nuestros pecados. Dice, machacado o golpeado, dice otras Biblias, por nuestras iniquidades. Ve, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Yahshua está cargando con el pecado. Una cosa es pecado, otra cosa es iniquidad. Iniquidad es como pecar adrede y pecado es como pecar sin conocimiento. Eso es lo que dice la gente que habla del tema, ¿verdad? Entonces no es lo mismo pecado que iniquidad. Iniquidad es como entrar al prostíbulo, ¿verdad? Todos los días. Y pecado es como que, qué sé yo, que yo cometa un mal pensamiento, digamos, pero es como algo como que no puede, no que no puede controlar, sino que uno cometió sin querer. El castigo de nuestra Shalom cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Tenemos que las llagas de él nos han sanado. Y vea que se está diciendo de que iba a tener llagas también. Qué interesante, ¿verdad? Que iba a ser dañado. En el 6, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. ¿Ve? Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. Estaba profetizado. Entonces, no puede venir un judío ortodoxo hoy a donde usted y decirle, mire, es que usted está en una religión falsa, porque aquí está. Es que aquí está muy, 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 muy fácil de entender y aún así la gente no lo quiere entender. En el 39, por eso no podían creer, porque también dijo Yesayahu, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, su lep, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ve, este texto también está en Isaías, qué curioso, mira, yo lo he leído de boca de Yahshua ya varias veces, pero no había visto que también está en Isaías 6:10, muy interesante. Entonces sí estaba profetizado de que Yahweh, este, como que no permite que algunas personas entiendan para que no cambien, o sea, han cometido, digo yo, tantos pecados que ya eso como que esas personas para cambiar tienen que esforzarse, ¿verdad? Para encontrar a Yahweh. Yahweh tiene la puerta abierta siempre, pero solo el que de verdad quiere entrar puede entrar. Dice en el 41, Yesayahu dijo esto cuando vio su cabot y habló acerca de él, hablando de Yahshua. Yesayahu vio a Yahshua.
digamos, en una visión, por decirlo así, porque se le reveló todo esto que estamos leyendo y el sufrimiento de Yeshua en la cruz. Dice en el 42, con todo esto, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él, pero a causa de los perushim no confesaban para no ser expulsados de la Knesset, para no ser expulsados de la congregación. O sea, mucha gente ya había creído en Yeshua, pero no quería decir nada para que los judíos no los expulsaran. Y ellos querían seguir siendo parte de los judíos. Es mejor dejar de ser parte de un grupito, un grupo grande, un grupo pequeño, lo que sea, hasta el templo mismo, y estar con Yeshua que negarlo. Un ejemplo, si hicieran el templo hoy y hay que ir a Pesach y todo, yo llego y me dicen, sí, pero tiene que negar a Yeshua, yo prefiero no entrar. Prefiero quedarme con Yeshua que entrar al templo. 1000 veces, 1.000.000 de veces más. Un número incontable de veces más. Ni lo pienso ni me interesaría entrar en el templo si los judíos no me dejan entrar. Se pueden quedar con el templo, yo me quedo con Yeshua, que vale más que el templo. Pero eso no quiere decir que el templo se abolió, que eso se lo digo mucho a la gente porque por desgracia está la creencia de que el templo se abolió y eso no es así, ¿verdad? Jamás. Si el templo está, hay que cumplirle el templo porque abuelo puso así, es parte de la Torah. Dice en el 43, porque amaban más la cabot de los anashim, de los hombres, que la cabot de Yahweh. Ajá, muy cierto. O sea, ellos en vez de decir, este es el Mashiach, preferían no decir nada para que así los judíos no los echaran, porque amaban más la gloria que les daban los hombres que la gloria de Yahweh. Y eso pasa en las iglesias cristianas. Un pastor de iglesia cristiana ama más recibir la plata y que todo el mundo diga que eres profeta cuando no lo es y que es apóstol cuando solo apóstol habían 12 nada más y no pueden haber más y aún así la gente les dice apóstoles, prefieren seguir en esa mentira que decirle a la gente la verdad y recibir la cabot que le puede dar Yahweh. Yo prefiero la cabot de Yahweh que una iglesia muy grande, prefiero una iglesia pequeña, una congregación, ni siquiera iglesia. En el 44, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Creen en Yahweh, o sea, no necesariamente en Yeshua, pero sino en Yahweh. Dice en el 45, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué? Porque Yahweh y Yeshua son el mismo. Vea, está diciendo, el que ve, digamos, qué humano, qué ángel puede decir, el que me envió está viendo a Yahweh, es como ver a Yahweh. Y no solo una vez, lo dice varias veces Yahshua. Entonces esto es testimonio que Yahshua es Yahweh también. Dice, yo a la luz he venido a este mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en oscuridad, en Hoshek, en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al este mundo, sino a salvar al mundo. El 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras, la dabar, que he hablado, ellas le juzgarán. Y el Yom Ha-Arón, y en el día postrero. Ok, las palabras de Yeshua le van a juzgar en el día postrero. Cuando dicen el día postrero o en aquel tiempo o en aquellos días, se refiere a Apocalipsis o después de Apocalipsis, siempre, ¿verdad? Entonces, en el día postrero va a ser en el juicio final. Entonces, si no le cree uno a las palabras de Yeshua, las palabras de él lo van a juzgar en el día postrero, ¿verdad? Que va a ser en el juicio final. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, Él me dio mishpah, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, su mishpah, es Hayei Olam, vida para este mundo. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahí termina el texto. Bueno, espero que les haya sido de ayuda, que abuelos bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.